Éxodo capítulo 17, versículo 5. Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. El mensaje de esta mañana tiene que ver con la función y el significado de la roca, de la vara y del agua que sale de la roca. Y este acontecimiento del Antiguo Testamento, luego vamos a ir al cumplimiento en el Nuevo Testamento y la aplicación para nuestros días. Israel se encontraba en el desierto y llegaron a un lugar. En otras palabras, Dios los llevó a un lugar donde muchas veces nos pone a nosotros también mientras marchamos hacia la Canaán celestial. Y el lugar donde Dios los llevó no había agua. 1 millón de personas en un desierto. Puede imaginarse ese gran sol, calor del día. Y miren qué interesante que el pueblo de Dios, en lugar de pedir a Dios por provisión, miren lo que hizo el pueblo. Versículo 3. El pueblo tuvo allí, ¿qué cosa? Sed. ¿Qué tuvo el pueblo? Sed. ¿Usted sabe qué es tener sed? Ganas de tomar agua. El pueblo llegó y tuvo sed. Y en lugar de pedir a Dios por provisión de agua, ¿qué hizo el pueblo? Y dice el texto, y murmuró Israel ¿contra quién? Contra Moisés. Y le dieron la pregunta, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. ¿Esa era la intención de Moisés? ¿Esa era la misión de Moisés? ¿De matar al pueblo de Dios de sed? ¿De quién fue la idea de sacar a Israel de Egipto? ¿De Dios o de Moisés? Entonces, ¿quién es el que realmente los llevó a ese lugar para enfrentar esa necesidad? Dios. Podemos entender, hermanos, muchas veces cuando nosotros estamos caminando, estamos marchando. ¿Quién te sacó de la esclavitud del pecado? Fue Dios. No fue el que te dio el estudio bíblico. No fue el pastor que te bautizó. No, Dios te sacó de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, es Dios el que está guiando tu vida, el que está guiando sus pasos. Y muchas veces nos encontramos en el mismo dilema. Es un dilema. No sabemos qué decidir, de a quién echarle la culpa. ¿Y a quién le echó la culpa más fácil el pueblo de Israel? Hay un dicho muy popular, que a quién se les pegan las pulgas. Al perro más flaco. A Dios no lo vemos, por lo tanto no le podemos echar la culpa, pero a Moisés, quien nos está guiando y fue enviado por Dios, a él le vamos a echar la culpa. Y le dijeron, ¿por qué nos sacaste para matarnos? Miren la acusación tan severa. ¿Por qué nos sacaste para matarnos a nosotros, a matar a nuestros hijos, matar nuestro ganado? Por eso el versículo 2 de Éxodo 17, Moisés le dice al pueblo, ¿por qué altercáis con quién? Conmigo. ¿Por qué tentáis a Jehová? Moisés le está enseñando dos cosas a Israel. Número 1, la murmuración es pecado. El hecho, número 2, el hecho de haberlos traído a ese lugar donde no hay agua, fue plan de Dios para probar su nivel de fe. Mis hermanos, habrá un momento de sequedad en tu vida, donde vas a sentir sed.
Y no hay esperanza porque no hay agua. Lo único que hay es desierto. Y pierdes la esperanza. Dios te lleva a ese momento porque necesita probar tu fe. Necesita que crezca tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres seguir agradando a Dios? Camina por fe. De hecho, Moisés, en el versículo 7 del mismo capítulo de Éxodo 17, Moisés le nombró a aquel lugar Masá y Meriba. ¿Qué quiere decir eso? En hebreo, Masá significa rencilla, reprueba, perdón. Y Meriba significa rencilla. ¿Se dan cuenta? Prueba, Dios estaba probando la fe. Mis hermanos queridos, no es el hecho de decir soy hijo de Dios. Estoy marchando en el pueblo que Dios llamó. Porque una cosa que sí puedo asegurarle es que el pueblo que Dios te ha llamado para integrarte y ser parte de Él es el pueblo de los últimos días. Como que no estamos muy seguros de eso. Cuando usted no está seguro del pueblo al que Dios lo llamó, es muy fácil decidir y salir de este pueblo y creer que hay otro pueblo remanente. Y a ese le llaman el remanente del remanente. ¿Saben cómo se le llaman a eso? Disidentes. Gentes que creen que para santificar a la iglesia, al pueblo de Dios, hay que salirse de la iglesia para vivir una vida santa. Cuando Dios te ha llamado aquí a ser parte de su pueblo. Dice la hermana White que aunque imperfecta, esta iglesia es la niña de los ojos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la sierva del Señor. Quiere decir que el pueblo de Dios es un pueblo imperfecto. Porque lo formas tú y yo. Pero a pesar de que imperfecta, dice la sierva, es la niña de los ojos de ¿quién? De mi Dios. Es lo que Dios más cuida. Rencilla fue lo que llevó a Israel a murmurar, a cometer el pecado de la murmuración. Miren lo que dice en Números capítulo 21, versículo 7, definiendo que la murmuración es pecado. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber, ¿qué? Hablado contra Jehová y contra ¿quién? Y contra ti. Por lo tanto, ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. ¿Cómo ahora sí creen en el liderazgo de Moisés? Que Moisés puede interceder por ellos ante el Jehová que les había mandado serpiente. Pero cuando estaban murmurando contra él, tú nos sacaste para matarnos, para matar nuestros hijos y matar nuestro ganado. Pero cuando vieron la cosa que estaba seria, y interesante, un paréntesis, para que ustedes vayan y descubran y investiguen más. En Números 21 es la segunda ocasión cuando Israel, Dios los lleva a otro lugar y no hay agua. Pero hay una diferencia de lo que Dios le pide a Moisés que haga en esta segunda ocasión y lo que Dios le pide en la primera ocasión del capítulo 17. Se los voy a dejar para que investiguen cuál es la diferencia. ¿Qué es lo primero que Dios le dice a Moisés? Versículo 5. Ante esa situación, Israel está en un lugar, no hay agua, tienen sed, hablan contra Moisés, le echan la culpa a Moisés, tú nos trajiste para matarnos, vas a matar a nuestros hijos, nuestro ganado, y Dios llama a Moisés. No, más bien Moisés fue, ¿se acuerdan? Y fue a hablar con Dios. Versículo 4. Y Moisés le dice, ¿qué hago con este pueblo? Solo falta que este pueblo me apedree. Y antes que me apedreen, haz algo, Dios.
Y miren lo que Dios maravilloso responde las oraciones de aquel que les busca de corazón. Cuando nosotros los líderes estamos en aprieto, ¿a dónde crees que voy a ir? A ese Dios que te sacó de Egipto, a ese el que tengo que ir. Porque el que te ha llevado a esa condición de sed es Él. Entonces tengo que buscar la fuente de la solución. Y ahí es donde fue Moisés. Y ahora Dios le indica a Moisés, versículo 5, y Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo ¿a quién? Los ancianos tienen un papel importante en guiar y dirigir a este pueblo. No solamente Moisés era el único responsable de guiar al pueblo de Dios. Para eso Dios había puesto ancianos. Miren, ya los ancianos existían desde el momento cuando está el pueblo de Israel en marcha. ¿Se da cuenta el papel de los ancianos? El pastor viene, busca a los ancianos porque es una indicación ¿de quién? De Dios. Toma contigo a los ancianos de Israel. 2. Toma contigo en tu mano tu vara. Esa vara con que golpeaste el río. El río aquí es el Mar Rojo. Y sigue ¿a dónde? Sigue adelante. La pregunta es, ¿por qué Dios le pidió a Moisés que tomara la vara? ¿Había algún milagro en esa vara? ¿Había un poder? Mis hermanos, claro que había poder en la vara de Moisés, un poder que venía de parte de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios había usado el instrumento de la vara de Moisés, un instrumento sin ningún valor, sin ningún significado, pero en la mano de un hombre que Dios se manifiesta, es la vara que Dios le había dicho a Moisés, levántala para abrir y cerrar aquel mar donde mi pueblo puede cruzar al otro lado del Mar Rojo. Dios a través de esa vara trajo plaga a Egipto. Las aguas se tornaron sangre. Aparecieron ranas por todo Egipto. Moscas inundaron toda la nación de Egipto. Y de un momento a otro con esa misma vara, en pleno día, asoleado, se tornó ¿qué? Oscuro. ¿Había poder en esa vara? Claro. Dios se manifestaba a través de ese instrumento. Dios trajo a través de la vara juicio y castigo. Ahora pueden entender qué significa la vara, qué simboliza la vara en este contexto. La vara es símbolo de juicio y ¿qué? Y castigo. Porque Dios usó el instrumento vara para traer juicio y castigo ¿a quién? A Egipto. No a Israel. No a su pueblo. Y ustedes pueden ver allí dos textos que les puse, Proverbios 22:15, el significado, cómo la Biblia define la vara como juicio, como castigo. Proverbio dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, más que... Algunos hijos no van a estar de acuerdo con ese consejo. Mas la vara de la corrección la va a alejar ¿de quién? De la necedad. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, ¿y qué? Dios al que ama, disciplina y azota. Siempre y cuando Él te reciba como hijo. Así que ten la seguridad que si tú eres considerado un hijo y una hija de Dios, Dios de vez en cuando te va a ¿qué? Pegar una azotadita, una varita y ¡pah! Te va a dar. Con amor. Dios le dice a Moisés, toma esa vara con que heriste el mar, esa vara que traje plagas, esa vara con que azoté con castigo a los egipcios, esa misma vara. ¿Y qué tenía que hacer ahora?
Versículo 6. He aquí yo estaré delante de ti. ¿A dónde? Ok. Estaré delante de ti y estaré ¿sobre quién? Sobre la peña. Y golpearás ¿quién? La peña. Y como resultado, cuando tú golpees la peña, de ella va a salir ¿qué? Y entonces el pueblo va a beber. Pero mientras tanto, el pueblo estaba haciendo ¿qué? Probado. Eso es lo que vamos a hacer, Moisés. El pueblo está frente a la peña. ¿Puede imaginarse? ¿Quién está sobre la peña? Dios está sobre la peña. Y ahora Moisés, cuando Dios está encima de la peña, el pueblo está frente a la peña, Moisés viene y levanta ¿qué? La vara para golpear a la peña. Y cuando en el mismo acto que Moisés va a golpear a aquella peña, el pueblo de Israel siente pánico creyendo que Moisés con esa vara los va a castigar. Y en lugar de que la vara cayera sobre ellos porque habían ¿qué? Murmurado, habían pecado contra Jehová y contra Moisés, se sentían culpables. Ahora Moisés, en lugar de golpearlos a ellos, golpea la peña como Dios se los había indicado. Y ahí surge lo maravilloso. Y sale, ¿qué cosa salió de aquella peña? Ah, mis queridos hermanos, eso es lo mismo que Dios hace. ¿Quién estaba en realidad parado en aquella peña? 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Me encanta cómo la Trinidad trabaja. ¿Quién estaba parado de acuerdo a ese texto? Ya Cristo Jesús andaba en el desierto con Israel. Miren lo que dice en el contexto de lo que estamos leyendo ahorita. Y todos bebieron la misma bebida que espiritual, porque bebían ¿de qué? De la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Cristo Jesús estaba ya encarnado allí. En esa roca. La roca representaba a Cristo Jesús. La vara representa juicio y castigo. ¿Qué es lo que Cristo le está diciendo a Moisés? Castígame a mí, golpéame a mí. Esa es la misericordia. Eso se llama gracia. Nosotros merecíamos ese castigo, ese juicio. Israel merecía el castigo y el juicio con toda razón, porque habían pecado contra Dios, contra Moisés. Pero ahora Jesús toma el lugar de Israel y se para sobre esa roca y le dice, castígame a mí, pégame a mí. Y qué maravilloso Jesús, que cuando Él es golpeado, Él le da agua a Israel, todavía los recompensa. ¿No es maravilloso ese Dios? Amén, aleluya. Después de yo haber cometido tan gran atrocidad contra mi Dios, haber murmurado, Dios se pone en lugar mío y le dice, Moisés, castígame a mí, yo voy a tomar el lugar de ellos y les voy a dar agua. Si la roca es símbolo de Cristo, entonces quien se para sobre esa roca fue Cristo Jesús. ¿Qué representa el agua? ¿Qué representa el agua? Juan capítulo 7, versículo 37 al 39 nos da el significado de esa agua que salió de esa roca. Juan capítulo 7, verso 37 al 39. En el último, ¿qué cosa? ¿Cuál fiesta? La fiesta de las luces. ¿Saben cómo se le llama en diciembre? ¿Los judíos cómo le llaman? Hanukkah. Apúntelo bien. El último y gran día de las luces o Hanukkah. Ponga allí.
Los judíos lo siguen celebrando todavía hasta el día de hoy. Muy bien. En ese día del Hanukkah, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene que sed, venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior que va a correr. Pero para que corra de mi interior ríos de agua viva, ¿qué tengo que hacer? Creer. ¿Creer en quién? En el ministerio de intercesión de Cristo Jesús en el santuario como el sacerdote que está oficiando. ¿Para qué oficiaba el sacerdote por la mañana y por la tarde en el santuario terrenal? Oficiaba por la mañana porque cada servicio en la mañana y en la tarde, ¿qué es lo que presentaba Israel? Presentaba un cordero, lo sacrificaba y esa sangre la venía el sacerdote todos los días, por la mañana y por la tarde, lo rociaba en el velo que separaba el lugar santísimo. Y una vez al año, el sumo sacerdote, como se le llama el día del juicio, pasaba al lugar santísimo. Eso es lo que representa el ministerio de Jesús en el santuario, oficiando como sacerdote. Verso 39. Y esto dijo, ¿de qué? De que de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿del quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido, ¿qué cosa? Entonces, el agua representa ¿a quién? Al Espíritu Santo. El agua es símbolo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Jesús prometió antes de ascender al cielo? Porque miren el texto cómo termina diciendo, y esto pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido ¿qué? ¿Y qué es lo que Jesús prometió? Es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Venga el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta ahora? Cristo es la roca. Moisés le dice, tienes que golpearme. El juicio, el castigo que tienen que merecer Israel va a caer sobre mí. Y cuando yo muera, ahora va a salir ¿qué? Agua. Y esa agua Dios la proveyó para saciar la sed. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios está proveyendo hoy en día para saciar nuestra sed espiritual? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Aquí está el cumplimiento en el Nuevo Testamento, todo este drama que está pasando en el desierto. ¿A dónde llega su cumplimiento? A la cruz del Calvario. Cristo se ofreció como ese cordero que se ofrecía en el altar. Esa roca que está allí es la representación del altar, el primer instrumento que está en el santuario, el altar de sacrificio. Allí el cordero es sacrificado. La cruz de Jesús es la representación de ese cordero que se oficiaba todos los días, por la mañana y por la tarde. Y ahora Cristo Jesús se ofrece para recibir el castigo, el juicio con aquella vara. El sacerdote tenía que con un cuchillo, ¿qué? Degollar el cuello de aquel cordero. ¿Recuerdan un incidente del Antiguo Testamento cuando Dios le pidió a Abraham que le diese su hijo? ¿Qué es lo que hizo Abraham? También levantó su mano para sacrificar y degollar a su propio hijo. ¿Qué es lo que hizo Dios en la cruz del Calvario? ¿Quién es que realmente
le golpeó a Jesús en la cruz del Calvario con la vara del juicio y el castigo del pecado que la humanidad tenía que ser. Es el mismo Padre que castiga a su Hijo y le pone todo el juicio, el pecado de la humanidad. Por eso Jesús, en Mateo capítulo 27, versículo 46, cuando Él está en la cruz, ¿qué es lo que Jesús pronunció de sus propias palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías 53, versículo 4 al 5, dice allí el profeta Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos, ¿por qué? ¿Y qué es lo que Jesús le pidió a Moisés que hiciera con él? Que lo azotara, lo golpeara. Herido por Dios, de Dios, abatido. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? ¿Y quién es el que nos trae curación? El Espíritu Santo. El culpable debía sufrir. Pero Jesús le dijo al Padre, no, yo voy a sufrir el castigo. Yo voy a recibir el juicio del culpable. Y aunque yo no cometí pecado, yo recibiré la aflicción, el azote del juicio, para que ellos puedan ser perdonados y también puedan ser reconocidos justos delante de Dios. Ese es el ministerio de intercesión que Jesús está haciendo en este preciso momento. Intercede por ti y por mí. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, el apóstol San Pablo, escribiendo a esta iglesia de Corinto en la segunda carta, él lo describe de esa manera. Al que no conoció, ¿qué? Pecado. Por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado. Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Amén, gloria a Jesús. Y ahora cuando yo me presento delante la presencia de Dios el Padre, ¿cómo me mira el Padre? Justo, sin pecado, sin culpa. Y no importa si murmuré contra Él, contra su líder, no importa cuánto pecado cometí, voy al Padre. Eso es lo que dice aquí el texto. Soy hecho justicia ¿de quién? Por Jesús. Dios colocó nuestros pecados sobre su Hijo. Es por eso cuando tú aceptas a Jesús y lo demuestras públicamente en el bautismo de que tú aceptaste el sacrificio de Jesús y mueres a la vida pasada a través del bautismo, Él toma todos tus pecados. La pregunta es, ¿soy culpable o soy inocente? ¿Soy culpable o soy inocente delante de Dios? Soy inocente. ¿Por qué? Porque ya no tengo esos pecados que Él cargó en la cruz del Calvario. Eso es la gracia. Y si Cristo tomó mis pecados, ya no soy más culpable. Ahora Cristo es el que toma al culpable, se torna culpable, aunque no cometió pecado, Él se hizo culpable por mí. Se hizo pecado en lugar mío. Y ahora delante del Padre aparezco como que nunca cometí pecado. Esa es la gran verdad del Evangelio de salvación. Sin merecerlo. ¿Cuántos están agradecidos por esa misión de Jesús?
Ese es el ministerio de Jesús en este momento. Está ministrando como el sacerdote. Es el tiempo de la gracia. Pero cuando Él llegue el día de juicio, cuando cambie su función del lugar santo al santísimo, el día del Yom Kippur, el día del juicio, ahora sí, si yo permanecí creyendo en esta verdad que Dios me presenta en su palabra, por eso la palabra de Dios dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que está corriendo de nuestros corazones? Cristo se hizo pecado para que nosotros fuésemos reconocidos justos ante la vista del Padre. ¿No es maravillosa esa verdad? ¿Cuántos en esta mañana quieren ponerse de pie y decirle: Señor, gracias? Gracias por tu sacrificio. Gracias por haberte parado en esa roca, en esa peña de Oreb. Gracias porque te dejaste azotar y castigar y tomar todo el juicio que merecía. Y ahora tú tomaste toda mi culpa. Y por creer en ti, soy presentado inocente. ¿Cuántos lo creen de corazón? Cierra tus ojos y agradezcamos a Dios. Gracias, gracias Dios y Padre, por haber entregado a tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias por haber permitido que ese Hijo fuese sacrificado por nuestra culpa. Tomó toda nuestra culpabilidad, tomó todo nuestro pecado. Se hizo pecado por nosotros para hacernos justicia delante de Dios a través de Él. Gracias por esta gloriosa verdad del Evangelio del Señor. Un Evangelio que trae esperanza. Un Evangelio que anima. Un Evangelio que levanta y restaura vidas de corazones heridos por el pecado. Un Evangelio que nos da seguridad de que si nosotros creemos en el sacrificio de Jesús, el hecho de creer de nuestro interior va a correr aguas de agua viva. El Espíritu Santo va a estar allí trabajando en nuestras vidas, va a trabajar en nuestros corazones y va a cambiarnos desde adentro hacia afuera. Y entonces vamos a poder adorarte en espíritu y en verdad. Porque lo que va a salir de nuestras vidas, de nuestros labios, va a ser la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por esta verdad maravillosa. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor.